vamos a poner el foco en ese estrecho de Hormuz cerrado por Irán y lo que supone como núcleo energético con repercusiones a todos los niveles. Blanca. Sí, porque se trata, como bien dices, de una arteria energética global y ese bloqueo ya está tensionando los mercados energéticos. Cada día pasan por este punto estratégico 20 millones de barriles de petróleo y también gran parte del gas natural licuado del Golfo. ¿Qué países exportadores dependen de esta ruta? Pues son los países de Oriente Medio los que están involucrados directamente en este conflicto. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Irak y, por supuesto, Irán, que ahora mismo tiene el control de este paso. Gracias, Blanca. Hablamos hasta ahora con Jesús Aún, experto en energía de Switching Consulting y miembro también del clúster de la energía de Aragón. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Pues bueno, estamos preocupados, ¿para qué te vamos a decir otra cosa? Y queremos saber las consecuencias que ya está teniendo y que estamos viendo que puede tener para el sector energético este conflicto en Oriente Medio. Jesús. Hay razones para estar preocupados y antes de empezar me gustaría hacer un poquito de historia reciente de la energía para entender. Pero te pediré brevedad, así antes de que te... Muy breve. ¿Qué pasó hace 4 años? La invasión de Rusia a Ucrania. Rusia era el proveedor de gas de Europa y de España. Buscamos un nuevo partner, un nuevo socio estratégico, que pasó a ser Estados Unidos, que se convirtió muy rápidamente en el principal proveedor de gas natural de Europa. Muy bien, dejamos esto un poco en stand-by. Ahora viene la guerra de Irán, una guerra regional que afecta a los principales países productores de petróleo y de gas natural. Evidentemente, aunque Europa y España no dependan en un gran porcentaje del gas natural y del petróleo que viene de esa región del mundo, los precios son internacionales. Y aunque la entrega física del combustible no está en crisis, sí que está en crisis el alza de los precios. Y cómo eso va a influir no solamente en consumidores de gas natural, como pueden ser grandes calderas industriales o consumidores domésticos que tengan calefacción de gas, sino que no hay que olvidar que el 20% de la electricidad que se genera y se consume en España viene a través de la combustión de gas natural, con lo cual todos estamos afectados. Bueno, ¿qué pasa ahora a nivel geopolítico? Que el gas natural que venía de Estados Unidos es posible que también entre en crisis por las tensiones geopolíticas y militares que estamos teniendo con nuestro, entre comillas, aliado estratégico energético. Es decir, mientras no tengamos y no tenemos la sartén por el mango a nivel energético, siempre vamos a depender de terceros. Por eso, la autonomía estratégica de España y de Europa es un tema fundamental, no solamente en la gestión de la producción de la energía, sino también de los minerales y las materias críticas con los que se fabrican las placas fotovoltaicas, los molinos eólicos, etcétera, etcétera. Es necesaria una reconversión y una aceleración de la autonomía estratégica de nuestro continente para no depender siempre de terceras fuerzas que nos ponen contra las cuerdas. En Aragón lo estamos haciendo bien, evidentemente, porque producimos muchísima más energía de la que consumimos. Pero aún así no es necesario. Hace falta almacenamiento, mejorar el almacenamiento hidroeléctrico, la gestionabilidad, para no depender tanto de energías fósiles. Esto es lo que quería hablar y ahora si queréis preguntadme algunas cosas porque pero te pediré igualmente brevedad para ir más ágiles, aunque lo has explicado perfectamente y has insistido en lo que siempre dices, esa autonomía energética que favorecería pues no estar en vilo con lo que pueda ocurrir en un contexto internacional tan variable y lleno de incertidumbres como este. Dicho esto, Jesús, ¿quién gana y quién pierde en estos momentos en este sector, en el energético? Porque estamos viendo que empresas de gas estadounidenses podrían estar ganando, también petroleras. No tengas ninguna duda que los que más van a ganar en esta película es los productores de gas estadounidenses, porque tienen un océano Atlántico libre, una conexión con el Pacífico libre a través del Canal de Panamá para distribuir su gas natural licuado a todos los puertos del mundo, incluida Europa. Y eso va a tener unas consecuencias en el alza de precios. ¿Quién perdemos? Todos los consumidores mundiales de gas natural y de petróleo. ¿Qué podemos hacer?
pues en el corto plazo me temo que poco. Pagar la factura y pagarla al precio que nos la quieran cobrar. En el medio plazo, mejorar nuestras estrategias y, evidentemente, como Europa, ser más europeos, ir en bloque, tomar decisiones potentes juntos que nos permitan negociar a nivel continental. Y Europa, pues tiene que basarse mucho en España, porque en España tenemos la red de regasificación más importante del continente. Los buques estadounidenses tienen que incluirse a través de España para meter todo el gas natural en el continente, con lo cual tenemos una posición estratégica muy buena, pero hace falta, yo creo, unidad y estrategia a medio y largo plazo energética en Europa para no depender siempre de terceros. Y en eso, pues hay mucha gente que estamos dispuestos a seguir trabajando con mayor ahínco si cabe. Y Jesús, en lo que respecta a lo que afecta al bolsillo, ya hablamos de subida del petróleo, subida, por tanto, del carburante, subida del gas, pero es que a largo plazo también puede ser subida de la inflación. Totalmente. No hay que olvidar, hace poco me decía una persona, es que yo no tengo coche, no conduzco. Y digo, tú no conduces, pero todas las materias primas que compras, toda la comida que compras, todos los productos de tu vivienda se transportan a través principalmente de carretera y consumen combustible y se producen utilizando combustible, con lo cual es muy posible que la senda de la inflación sea alcista en el corto plazo y eso nos preocupa a todos, evidentemente, tengas o no tengas caldera de gas, tengas o no tengas vehículo privado. Esto es un tema de economía general y evidentemente pues vamos a tener que estar muy atentos, pero la guerra, llamémosle conflicto, seguramente que aunque se solucione bélicamente pronto, sus impactos van a ser como mínimo medioplacistas. De momento los mercados se están comportando en materia de electricidad con cierta moderación. ¿Por qué? Porque veníamos y estamos en una primavera muy dulce en España a nivel energético. Nuestros embalses están llenos, hay viento, hay energía fotovoltaica y eso nos permite combatir esta crisis con mejores bazas que si estuviéramos en el más crudo invierno o en el verano más tórrido, que también las olas de calor son muy intensivas en consumo energético. ¿Nos ha pillado esta invasión o esta guerra en plena primavera a nivel meteorológico y eso nos permite combatir el temporal mejor? Pero habrá que ver qué pasa, cuánto dura en el tiempo, porque evidentemente el verano llegará pronto y los precios es posible que vuelvan a tensionarse a nivel de energía eléctrica, sobre todo. Pues Jesús, a un experto en energía de Switching Consulting, gracias por habernos Muchísimas gracias a vosotros y encantado de hablar de estos temas, como siempre. Bueno, gracias. Un saludo. Hasta pronto. Fernando, pues esas consecuencias energéticas que ya se empiezan a notar, nos lo estaban expresando también las propias empresas, el temor, ¿no?, a esos costes energéticos que pueden derivarse, y de hecho ya está ocurriendo, de este conflicto. La verdad es que la exposición que ha hecho Jesús para mí ha quedado muy clara y es totalmente certera de lo que hay en la situación mundial, ¿no? Yo creo que los políticos en estos momentos en Europa, en España, hay dos cuestiones que tienen que trabajar imperiosamente, es en la autosuficiencia energética, como él ha dicho, y sobre todo en la autosuficiencia, que es lo que nosotros reclamamos siempre, alimentaria. Si perdemos estas dos cuestiones de vista, realmente depender del mundo en estos momentos va a ser complicado. Pero nosotros siempre decimos que las cosas no pasan por casualidad. Y me voy a remitir a un tiempo atrás. Recientemente Estados Unidos secuestró, cogió o detuvo al presidente de Venezuela, Maduro, y a partir de allí, con un títere o con una más dócil como es la Nelly, pues Estados Unidos en estos momentos creo que domina todo el carburante o todo el petróleo de Venezuela. Manejando el petróleo de Venezuela y manejando el petróleo estadounidense, si hay una desestabilización en el Oriente Medio con
todo el petróleo. Has dicho, Miriam, ¿quién gana con todo esto? Está claro que Estados Unidos en estos momentos mantiene el poder del petróleo de Venezuela y el poder estadounidense. Por lo tanto, yo creo que esto es una estrategia económica. Sí, nos lo explicaba muy detalladamente Manuel Teruel ayer, el presidente de Time West, que también conocerás, por supuesto, que nos daba la explicación completa de las razones que podrían haber llevado a tomar la decisión de entrar en Irán. Está claro. Yo lo veo así. Como lo veo así, pues lo tengo que exponer, que nada es por casualidad. Aquí creo que hay una estrategia energética que se está jugando, una partida energética mundial, y Estados Unidos tiene las cartas o tiene los ases en estos momentos y los está jugando. Y lo que pueda pasar con España, yo creo que a Estados Unidos le importa tres pepinos, pero los empresarios con esta inflación lo vamos a pasar mal. Tuve la suerte de asistir ayer a una conferencia extraordinaria en Huesca de Enrique González, el director adjunto de La Vanguardia, y de Santiago González, gran geógrafo, y analizaron la complejidad de este momento en el mundo. Y efectivamente la energía es el eje de lo que estamos viviendo, y en concreto la pelea de Estados Unidos para menoscabar la prosperidad de China, que le está atacando directamente a su línea de flotación. De ahí la operación con Venezuela, porque el petróleo que fabrica, nos explicaban, el petróleo que produce Estados Unidos por el método del fracking es un método que es muy caro y por lo tanto necesita unos umbrales de precio mínimos por debajo de los cuales su economía se resiente y no es competitiva, y de ahí su voracidad con Venezuela para hacerse con ese petróleo y sacarlo de la relación con China, y el siguiente mercado que provee a China es Irán a otro precio. Entonces se ha tratado de también tener bajo control la producción de Oriente Medio, porque el precio con el que estaba suministrando el petróleo a China menoscababa la competitividad del de Estados Unidos. Realmente es una partida con muchas cartas repartidas, y Estados Unidos, desde su posición preeminente desde el punto de vista militar y geoestratégica, pues imponiendo sus reglas. Bueno, pues está llevando a la clave política lo que es claramente económica. Sí, sí. Sí, en definitiva nos estamos dando cuenta que más allá de que estas incursiones, como ha comentado Jesús, aún ha hecho una radiografía perfecta. Fernando ha incluido algo que ha obviado, pues el tema de la injerencia con Venezuela hace unos días, que parece que se nos ha olvidado, y que en definitiva el denominador común es lo mismo. Está el petróleo detrás, en definitiva es energía, que es la clave estratégica que tenemos en un mundo en el que cada vez más y más lo necesitamos. Parece ser que todo el mundo está haciendo los deberes, menos la Unión Europea, que estamos a ver si ponemos tapones con las botellas o qué hacemos. Es decir, no podemos tener una dependencia energética como la que tenemos ahora mismo. Ya lo vivimos hace unos años cuando Rusia invadió Ucrania, que nos dejaron al aire. Ahora volvemos a estar igual y no se hacen cosas. Es decir, habrá que poner encima de la mesa una hoja de ruta estratégica para ver cómo podemos llegar a tener esa independencia. A lo mejor hay que poner encima de la mesa que a lo mejor solo con renovables no podemos salir adelante y tenemos que tirar adelante y poner encima a lo mejor el tema de la energía nuclear. Es que algo habrá que hacer. Los expertos ya dan por descontado que la energía nuclear va a volver. Va a volver en la medida que sea, a lo mejor con nuevas formulaciones mucho más avanzadas que la energía nuclear que hemos conocido y que nos daba tanto miedo. También explicaban ahí estos expertos cómo España es de los países que ha hecho mejor los deberes por su apuesta por las renovables, aunque a nosotros nos disguste alguna de sus incoherencias con respecto al territorio, pero también a su vez no podemos pensar que porque España ha tenido un camino propio de éxito, que de hecho ha conseguido que se abarate el precio de la energía en España, que estamos aislados del resto del mundo, y desde luego no estamos aislados de nuestro continente, o sea, el resto de nuestros hermanos europeos con los que estamos en el mismo barco y que tenemos además la necesidad de salvar nuestro continente, que no le importa nada, y nuestra forma de vida, que es la que quieren hundir tanto Putin desde Oriente como Estados Unidos desde Occidente. El modo de vida de Europa no les gusta a las grandes potencias del mundo, porque es un mundo, pues como bien sabemos, mucho más confortable, con muchos más derechos, con mejores condiciones sociopolíticas, y no les gusta a las grandes potencias del mundo. Y por lo tanto, pensar que porque nosotros podemos tener algunas ventajas porque hemos desarrollado nuestras propias energías, no podemos olvidarnos ni de Francia ni de Alemania, que en otros tiempos, cuando nosotros íbamos en el furgón de cola, han sido quienes han tirado de nosotros para incorporarnos a Europa
como socio de primer nivel? Pues de momento la dependencia es un hecho y la dependencia ha tenido su reflejo en la subida del precio del carburante con esa subida del precio del petróleo. Blanca, y eso es un hecho. Es un hecho y lo demuestran los datos, y además lo vamos a ver, Miriam, de una manera muy visual, porque la curva de precios es clarísimamente ascendente, y nos fijamos en el 1 de marzo, justo después de estallar el conflicto. Vemos como la línea verde, que es la gasolina sin plomo 95, sube 8 céntimos en tan solo 5 días y ya marca como precio 1,57 euros el litro. Pero es que el diésel gasóleo A, que es el más utilizado y que representamos en esta línea rosa, en tan solo 5 días, desde el 1 de marzo, ha subido 13 céntimos. Se paga ahora mismo a 1,58 euros el litro. Gracias, Blanca. Pues eso lo que hace es que se apresuren algunas personas para repostar, temiendo que esto pueda seguir increciendo. María, y también se acude a esas estaciones de servicio donde cuesta menos. Así es, filas, esperas de conductores que quieren repostar, aprovechan para llenar sus depósitos por si, nos dicen, mañana es un poco más caro. Y lo hemos visto en el flujo de esta estación de servicio low cost a lo largo de toda la mañana. Con este conflicto se ha tensionado el mercado del petróleo y ha encarecido el precio de los combustibles. En esta estación de servicio low cost se ha aumentado 14 céntimos el litro en ambos combustibles, tanto en el diésel como en la gasolina, pero el de media es 8 céntimos más caro la gasolina como mínimo y 11 céntimos más caro el gasoil en la media de las estaciones de servicio. Nos dicen desde el sector que ya es más caro el diésel que la gasolina. Hay preocupación en el sector de las estaciones de servicio porque hay mucha incertidumbre. El tiempo que dure el conflicto determinará el precio de los combustibles y eso nos dicen que está todavía por ver. En cualquier caso, desde la Organización de Consumidores, desde la OCU, aconsejan comparar precios porque nos dicen nos podemos ahorrar hasta un 20% en el combustible según la que elijamos. Con respecto a la semana pasada se nota que ha subido pues por lo menos 14 céntimos. Cuando pasé por aquí la semana pasada estaba como a 1,3 o casi 1,3, pero estamos a 1,4,5. Y aprovechar a llenarlo un poquito antes de que suba, porque ahora irá subiendo más, me imagino. Como además vamos a hacer un mini viaje, pues entonces aprovechamos a llenar el depósito ahora y ya veremos cuando volvamos a cuánto está el precio. O sea, me acuerdo cuando la crisis de Ucrania, que estuvo como a 2 euros, bueno, pues lo tuvimos que pasar. Yo como lo uso, pues lo lleno habitualmente.